Cuando uno lee ciertos textos de la Sagrada Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, con libros de carácter profético, pero que tienen una literatura y que tienen un género literario apocalíptico, siempre es bueno para poderlo comprender muchísimo mejor, hacer dos ejercicios que a mí particularmente me han servido mucho. El primero de ellos es leerlo, es decir, utilizar los ojos para acercarme al texto. Cuando empieza la Eucaristía, ya yo conozco cuáles son los textos que se van a leer. Pero también hacer el ejercicio de, cuando se proclama la palabra de Dios, cerrar los ojos para escucharla. Es decir, hay un ejercicio doble que se hace. Es el que yo hago, que me sirve, me gusta muchísimo. Y el efecto es distinto, se los aseguro que particularmente hay cosas que cuando las leo, no las entiendo de primerazo, pero cuando las escucho, sí. Es decir, la experiencia visual es distinta a la experiencia auditiva. Por eso la primera invitación que yo les haría es esa. Hagan el doble ejercicio. Lean primero el texto antes de venir, aunque les parezca oscuro, no importa. Después, cuando vengan a la celebración, cierren sus ojos, pero ciérrenlos para que agudicen el oído y lo puedan escuchar. Siempre me pasa eso y me parece que es una cosa que es muy efectiva, además porque nuestro Dios es un Dios de la palabra. Como dice el apóstol San Pablo, que la fe entra por el oído. Nuestro Dios no es un Dios visual. Por eso un texto como el de hoy, que da la sensación de que fuera muy oscuro, porque es una visión que tiene el profeta Ezequiel y que aparece narrada en el capítulo 9, solamente en la medida en que uno cierra los ojos y lo escucha con detenimiento, se hace como especie de un escenario y hace como especie de un panorama, casi como mirando en una película qué es lo que está narrado en la Sagrada Escritura. El Señor, hablándole a Ezequiel, le permite hacer una especie como de visión y una profecía contra su pueblo. Un pueblo que en ese momento estaba plagado de pecado, que estaba plagado de maldad. La lucha de Dios en torno a la voluntad humana siempre ha tenido que ver con eso. Porque fíjense que Dios ha querido de alguna manera depurar nuestras ideas, depurar nuestras emociones, pero nosotros permanentemente las contaminamos, y esa contaminación de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestras ideas es lo que muchas veces nos ha impedido la fidelidad. ¿Por qué creen ustedes que a veces nos cuesta tanto trabajo poder ser fieles a nuestros compromisos matrimoniales, esponsales? Porque nosotros nos dejamos contaminar fácilmente nuestros sentidos. Claro, es que no es sencillo tener ideas limpias cuando uno tiene mirada contaminada o conversaciones contaminadas. Porque usted tiene que entender que de lo que usted alimenta el cerebro, usted alimenta sus ideas. Y de lo que usted alimenta sus ideas, alimenta sus sentimientos. Eso no tiene más de ahí. Hay gente que quisiera tener buenos pensamientos, quisiera tener pensamientos limpios, ideas limpias. De eso que a veces uno dice tanto, es que se me vienen malos pensamientos, se me vienen malas ideas. Las malas ideas y los malos pensamientos no surgen por arte de magia. Eso no aparece porque sí. Eso es producto de la contaminación visual y de la contaminación auditiva. Usted tiene que aprender a cuidar lo que ve, tiene que aprender a cuidar lo que oye. Si no, no va a ser capaz nunca de romper ese círculo, porque nuestras ideas siempre son retroalimentadas, siempre. Las ideas, los pensamientos buscan la manera de ser alimentados permanentemente. Depende de lo que usted le alimente, así serán sus ideas. Transparentes, serán oscuras, serán limpias o serán ideas contaminadas.
Y la gran lucha del Señor para lograr eso es como que nosotros descontamináramos nuestra vida. Y descontaminar la vida no es fácil. Yo creo que hoy es más complicado que antes, porque hoy tenemos el mundo de la internet, donde uno fácilmente abre una página e inmediatamente se le abren otras o lo manda uno a otras opciones. Y siempre uno como que tiene la curiosidad de ver esto qué es, y a veces uno por curiosidad abre. Y cuando usted abre, aunque sea por curiosidad, una página, ya ella tiene sus propios códigos donde dice, si este abrió una vez, significa que le gusta este tema, y empieza a enviárselo permanentemente. Por eso es importante saber muy bien qué es lo que uno mira. Aparece hoy en ese texto del libro de Ezequiel una profecía de parte de Dios contra su pueblo, un pueblo que está contaminado, que está a punto de ser arrasado, que está a punto de ser invadido, que está a punto de ser destruido. ¿Qué fue lo que causó la destrucción del pueblo de Israel? Acuérdense que el pueblo de Israel, después de muchos años en el desierto, llegó a la tierra prometida. Acuérdense siempre de eso. En la tierra prometida, ya estando ahí asentados, lograron organizarse políticamente, militarmente, socialmente. Pero el pueblo llegó el momento en que se relajó y empezó a contaminar su corazón. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba conformado por tribus, 12 tribus, extendidas por toda la nación. Habían 10 tribus en el reino del norte, 2 tribus en el reino del sur. Y esa conformación tribal hacía que cada pueblo tenía como su propia estructura interna. Y al tener una estructura propia interna, hacía que el pueblo empezara a contaminarse tribu por tribu, cada uno de manera distinta. Y en esa contaminación, el pueblo empezó a dividirse y empezaron a crearse enemistades entre las tribus. Donde hay enemistad en una nación, es presa fácil de la invasión y de la destrucción. Cuando el pueblo estaba unido alrededor de Dios, y Dios era su legislador supremo, era un pueblo muy fuerte. Pero cuando Dios dejó de legislar su vida y ellos empezaron a buscarse legisladores humanos, se debilitaron. Y en esa debilidad, en ese debilitamiento, ellos empezaron una y otra vez a contaminarse, a irse detrás de ídolos, a meter costumbres paganas, a meter costumbres de cosas que no eran de Dios. Por eso el Señor le dice al profeta Ezequiel, ha llegado el juicio de la ciudad. Y dice que aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba. Cada uno empuñaba una maza, un martillo grande. Y en medio de ellos estaba un hombre vestido de lino. Y los 6 hombres con el martillo grande eran los encargados de la destrucción. Y el hombre vestido de lino era el encargado de marcar a aquellos a quienes el mal y la destrucción no les tocaría. Había una especie como de preselección sobre quienes recae la destrucción y sobre quienes recae la bendición de Dios para evitar la destrucción y la maldición. Y dice que el hombre vestido de lino, el Señor le dice, recorre la ciudad, marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que ellos se cometen. ¿A quiénes iba a marcar el hombre vestido de lino? Aquellos que se oponían al mal. Aquellos que con su propia vida decían, esto no es de Dios, esto no lo vamos a asumir en nuestra cultura. ¿Saben cuál es el problema de las cosas que se convierten en culturales? Cuando uno dice es que esto es cultural, que uno normaliza las cosas culturales y uno cree que por ser parte de la cultura
son permisibles o están bien hechas. Ese es el problema. Cuando uno dice, es que eso es costumbre de nuestro pueblo. Ustedes saben que cada una de las regiones de nuestro país tiene sus propias costumbres, gastronómicas, lingüísticas, palabras, todas esas cosas. Entonces, los paisas y los rolos tienen de los costeños un imaginario. Los costeños son todos así. Eso es su cultura. Los costeños pensamos de los paisas de esta manera y decimos, es que los paisas tienen esta otra cultura. Y los paisas y los costeños decimos es que los rolos tienen esta cultura. Y entonces cuando culturizamos las cosas, las normalizamos. Y uno tiene que ser capaz, en medio de una cultura del mal, de decir, esto no puede hacer parte de mi vida, aunque se haya convertido en algo cultural. Ahí está el reto. Porque cuando los hijos de ustedes empiecen a defender sus derechos, van a argumentar la cultura y la costumbre, es decir, pero es que los hijos de los otros papás lo hacen, es que en mi colegio todo el mundo lo hace, es que esto todo el mundo lo hace. El hecho de que alguien haga cosas o que la mayoría haga cosas no significa que uno como creyente va a dejarse también contaminar. Ahí es donde está también como el reto de, oye, yo tengo que ser capaz de marcar la diferencia. Pero marcar la diferencia ni siquiera se trata como de maldecir a los demás. Porque a veces uno cree que uno marca la diferencia cuando maldice a otros. No, marcar la diferencia es decir, eso no hace parte de mi vida, punto. No lo hago porque no es mi costumbre, no es lo que creo. No, pero que aquí todo el mundo lo hace. Pues sí, todo el mundo lo hace, pero yo no. Eso es marcar la diferencia. Y ahí cuando uno marca la diferencia, es marcado por el hombre vestido de lino que le dice, que muestra que nosotros no estamos en ese mismo grueso de personas que están cometiendo ya abominaciones. Hay que desmarcarse de las abominaciones. Hay cosas que no son y punto, no son. Y uno tiene que ser firme en eso, tener convicciones en eso. Y en eso uno no trasinge ni negocia ese tipo de principios. Y entonces sigue diciendo el Señor, marca en la frente a los que se lamentan por las acciones detestables. A los otros les dijo en mi presencia, recorran la ciudad, golpeando sin piedad y sin compasión. A viejos, jóvenes y doncellas, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor Dios narra el libro del Éxodo, mandó sobre Egipto la plaga de la muerte de los primogénitos, envió ángeles que también les dijo, marquen con sangre las puertas de los israelitas para que sobre ellos no caiga la maldición. El ser marcados. ¿Cuál es la marca nuestra? ¿Cuál es el sello nuestro? Y no es un sello como de excepcionalidad, no es un sello como de privilegio, no es un sello como de que yo soy distinto a los demás o soy mejor que los demás, no es un sello de eso. Es un sello de búsqueda de santidad, de creer en la santidad, de estar dispuesto a decir, oye, esto va a ser una lucha difícil, porque la lucha que nosotros enfrentamos en un mundo que nos quiere meter cada vez más en su costumbre y que nos quiere igualar a todos en todo, en donde todo mundo tiene que hacer de todo, donde todo mundo tiene que ser pícaro, donde todo mundo tiene que ser deshonesto, donde todo mundo tiene que ser
mentiroso, donde todo el mundo tiene que hacer trampa, porque es que eso es cultural. Miren ese lenguaje que se ha introducido en nosotros. Es que eso hace parte de la cultura colombiana. Y en la cultura colombiana está ser raqueto, consumidor de droga, violento. Oigan, es increíble que nosotros no estemos dispuestos muchas veces a decir yo me desmarco de ese grupo grueso, permito que el Señor ponga un sello en mí distinto para yo luchar para ser siempre agradable a sus ojos. Alguien tiene que haber en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra familia, que marque la diferencia. No para presumir de ser mejor que los demás, porque eso es lo que siempre nos echarán en cara. Es que tú presumes ser mejor que todos, ahora te crees que eres el más santo, ahora te crees perfecto. No, la marca de Dios no es ni para creernos perfectos, ni para presumir que somos santos, simplemente para decir con convicción, pero también con mucha paz, eso no hace parte de mi vida, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Y usted tiene que tener claro qué quiere para su vida. Ustedes llegan a nosotros los curas a preguntarnos, ¿qué hago, Padre? La pregunta no es ¿qué hago? La pregunta es ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo vislumbro mi vida? Esa es la verdadera pregunta. Porque a partir de eso es que uno sabe qué es lo que va a hacer. Porque el cura podría desde acá, desde la tarima, desde del balcón, mirando de lejos, puede decirle, haga tal cosa. Pero no es qué es lo que usted debe hacer, porque a lo mejor lo que el cura dice que debe hacer no es lo que usted quiere hacer. Hay que saber siempre qué es lo que uno quiere, para dónde vamos. A mí siempre me preguntan, oiga, Padre, ¿y tal cosa está permitida en una relación? Yo siempre les pregunto, ¿tú qué crees? Porque hay gente que cree que sencillamente esto es malo. La pregunta no es si esto es malo. Miren, hermanos, vean, hay cosas que no son malas, pero sin ser malas, también significa que no son convenientes. Hay cosas que no necesariamente son moralmente malas, pero son inconvenientes, que uno dice, esto no. Por lo menos no es el tiempo. Hay cosas que son convenientes más adelante, pero que no son convenientes ahora. Y les pongo un ejemplo sencillo para cerrar, como la vida sexual de nuestros hijos. No es conveniente que un menor de edad inicie su vida sexual. No conviene. Es un asunto que va mucho más allá de si es pecado o no. ¿Por qué? Porque las cosas cuando se hacen a destiempo dañan el proceso. Como dice la Sagrada Escritura, todo tiene su tiempo bajo el cielo. Que un peladito de 12 años tenga novia, ¿es malo? Pues moralmente malo no, pero conveniente no es tampoco. No conviene que un niño de 10, que un menor de edad esté trabajando es malo. Pues moralmente, calificativo moral malo, no lo es. Pero es que no es conveniente. Debería estar haciendo otras cosas. Entonces, allí es donde uno tiene que mirar y deslindarse. Los psicólogos enseñan muchísimo que hay etapas en las cuales, o edades precisas en las cuales un menor puede tener un teléfono móvil.
Y ustedes que son papás de menores saben la presión tan enorme que meten los niños cuando dicen es que yo quiero ya un teléfono. Y el regalo que sueñan es un teléfono. ¿Y por qué? Porque es que ya todo el mundo tiene teléfono. Y atajarlos para que sea el momento oportuno es muy difícil. Pero es que tú crees que es malo que yo tenga teléfono. Es que yo no estoy diciendo que sea malo que tengas teléfono. Es que todavía no conviene tenerlo. A los menores de edad no les conviene tener redes sociales. Es un asunto de conveniencia. Es un asunto de qué me sirve en este momento o qué me puede hacer daño. Y allí es donde uno tiene que desmarcarse del mundo para ser marcados por Dios. Eso es lo que en el mundo empresarial se llama excelencia y lo que en el mundo bíblico se llama santidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,